Muy buenos días para todos y todas. Damos comienzo a la conferencia de prensa del día 7 de abril acerca del Plan Rector de Vacunación COVID-19 en Entre Ríos. Habla a continuación el director general de Epidemiología de la provincia, Diego Garcilaso. Buenos días. En primer lugar, vamos a describir la situación epidemiológica y después, en segundo lugar, lo que tiene que ver con el avance del Plan Rector de Vacunación. En relación a la situación epidemiológica, vamos a tomar dos puntos importantes al día de hoy que están relacionados a los indicadores de los niveles de transmisión por departamentos y también a la línea de tiempo que hemos tenido desde el inicio de la pandemia en relación a los casos nuevos que se han detectado. Hoy en la provincia de Entre Ríos tenemos un promedio alrededor de 140 casos por día y en lo que tiene que ver con los niveles de transmisión del virus, se trabajaron con la Dirección Nacional de Epidemiología para tener a nivel nacional indicadores epidemiológicos que se puedan utilizar en todo el país. Estos indicadores se aplican a nivel de departamentos y nosotros en nuestra provincia hemos analizado esa situación y hoy tenemos 5 departamentos que estarían en una situación de alto riesgo de transmisión. 3 de estos departamentos se encuentran con un riesgo intermedio de transmisión de COVID-19 y el resto de los departamentos o tienen pocos casos en relación en los últimos 14 días o tienen una población muy pequeña en los cuales estos indicadores no nos estarían ayudando a definir claramente cuál es la situación epidemiológica. Entonces, en esos casos se utilizan indicadores mucho más específicos y se analiza cada situación de cada localidad en particular. Estos indicadores que les mostramos recién están relacionados principalmente a lo que es la tasa de incidencia en los últimos 14 días y a la razón entre los casos que se confirmaron en los últimos 14 días y los penúltimos 14 días. Esto nos da un nivel de riesgo, por ejemplo, para lo que es Colón, el departamento Colón, lo que es el departamento Diamante, el departamento Gualeguay, el departamento también Gualeguaychú y el departamento de Uruguay, como departamentos de alto riesgo de transmisión en este momento, dado que están cursando de las localidades, si bien tienen importante de casos en los últimos indicadores de la razón o el de la tasa aumentado, esto se va a tener que evaluar de acuerdo a las características que decíamos recién, dependiendo de cada uno de esos indicadores, dado que o no tienen una población suficiente para poder cubrir estos tipos de indicadores o han tenido menos de 50 casos en los últimos 14 días. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, San Salvador, que uno ve este departamento que tiene una razón muy alta de 2, el límite que se utiliza es por arriba de 1,2, y tenemos a San Salvador que tiene 2, pero tenía 2 casos y pasó a tener 4, o sea que duplicó su número de casos, pero podría haber sido una familia nomás la que se contagió con esos 4 casos y aumenta muchísimo el indicador. Por eso es muy importante tener en cuenta el tamaño de la población y los demás indicadores también. En relación a esto, a cada uno de estos indicadores, uno lo puede ir evaluando también hacia adentro por localidad. Nosotros en este punto ya tenemos analizado, porque cada uno de los departamentos las localidades más grandes son las que van a llevar a tener el indicador del departamento. O sea, las localidades más grandes, al tener más población, ese indicador de esa localidad va a ser el que va a representar a todo el departamento. Nosotros hoy tenemos analizado también a nivel localidad, tenemos hoy 17 localidades que tienen transmisión activa y de transmisión local de coronavirus y de SARS-CoV-2 en toda la provincia. Y tenemos prácticamente en estas localidades, la gran mayoría, más del 80% de estas localidades han aumentado en los últimos 14 días de manera importante el número de casos. Todas las principales localidades, las más grandes de la provincia, lo que es Paraná, lo que es Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Colón, San José, todas estas localidades han tenido un aumento importante en los últimos 14 días. Toda esta información
ya se va a ir publicando semanalmente para que para que sean públicos, para que las personas puedan ir viendo cómo van evolucionando estos indicadores. Estos indicadores se analizan semanalmente con las particularidades que les comentamos. Así que esa es la situación en lo que refiere a los departamentos. También evaluamos la situación de los casos en el tiempo, cómo ha ocurrido la tendencia de los casos en el tiempo, y desde que inició, la mitad sería desde el 1 de junio aproximadamente del 2020, en donde vemos cómo se ha comportado la transmisión del virus en nuestra provincia. Nosotros vemos que han ocurrido 3 picos hasta el momento, uno que ocurrió, o 4 podríamos llegar a decir, uno que ocurrió a mitad o a principios de junio. Después de agosto, entre agosto y septiembre, tuvimos un aumento importante también de casos. Después, a fines del año, también tuvimos un aumento entre octubre y noviembre, también volvimos a tener otro aumento que descendió, y después el último pico importante que tuvimos fue a principios de enero, que fue el pico más importante de casos que ocurrió en nuestra provincia y que podría haber estado asociado a la gran circulación que hubo a fin de año de la población. Actualmente, hoy estábamos en un valle en el número de casos y estamos viendo ahora cómo se está aumentando la incidencia día a día del número de casos. Así que esa es la situación actual, provincial y departamental, sobre la transmisión del COVID-19 en nuestra provincia. Acto seguido, toma la palabra el subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud de Entre Ríos, Marcos Bachetti. Buen mediodía para todos. En relación al plan rector de vacunación de la provincia y los avances, vamos en las próximas horas a poner a disposición en la página del Ministerio de Salud de la provincia un monitor provincial que va a actualizarse diariamente. Ahí lo estamos viendo en la pantalla. Este monitor va a brindar la información actualizada al día. Esta información está actualizada hoy a las 7 de la mañana temprano, donde registradas, dosis en la provincia aplicadas y registradas, hay 119.637. El cuadro siguiente son las dosis recibidas hasta el momento en todo concepto de todas las 3 tipos de vacunas diferentes que hemos recibido. Muchas de estas han entrado en los últimos 15, 20 días. Hemos podido aumentar la capacidad y la dinámica de la vacunación en todos los departamentos, en todas las ciudades, más que nada en las ciudades grandes también, donde se han hecho jornadas de miles de dosis aplicadas en un solo día. Eso también lo van a poder ver en el monitor, si bien lo ven ahí en los cuadros, en los gráficos de barra, esos son por semana epidemiológica, la cantidad de dosis registradas, y después en el mapa que se puede ver a la derecha del monitor, van a poder interactuar departamento por departamento en relación a las dosis registradas. Vuelvo a repetir, este monitor establece dosis registradas, no quiere decir que no sean, o sea, que sean exactamente las aplicadas, porque puede haber, según la localidad, alguna demora en el registro. El registro en NOMIVAC, que es el registro oficial de la Nación, a la hora de cargar las dosis, puede tener alguna demora. Imagínense que está todo el país a la vez cargando las dosis, así que puede haber un desfasaje mínimo de algunos días a la hora de cargar. Pero bueno, esto nos va a brindar información para toda la población, mucho más clara y al alcance de la mano en la página del Ministerio. En relación al plan de vacunación, les decía, seguimos avanzando con la nueva estrategia de aplicar en un primer momento y fortalecer el avance del plan de vacunación con una primera dosis, difiriendo la segunda. Si bien vamos a seguir recibiendo segundas dosis en lo que tiene que ver con la vacuna Sputnik en los próximos días y semanas, eso en un primer momento va a estar priorizado para el personal de salud expuesto y después se va a seguir avanzando con toda la población. En ese sentido, tenemos que estar tranquilos, ya vamos vacunando más de 100.000 personas, eso es en el número
total del estimado poblacional que tenemos a vacunar, ya se habla, es más de un 20%, así que venimos avanzando a paso firme, hemos tenido remesas de dosis más regularmente y en mayores cantidades, así que en ese sentido vamos a seguir avanzando en todas las localidades. Quiero aprovechar el momento para felicitar a todos los equipos de vacunadores de la provincia, a los hospitales, a los centros de salud, que no han parado ni con la pandemia ni con el plan de vacunación, y ahora más adelante en estos días también se va a sumar la vacunación antigripal a todas las tareas que tienen que realizar, así que aprovecho la oportunidad para mandarles un fuerte abrazo y una felicitación de todo el trabajo que vienen realizando. A continuación leeremos las preguntas de los medios de comunicación de la provincia. En primer término, para el doctor Diego Garcilaso de LT14, ¿cuáles son los tiempos para comunicar oficialmente las nuevas variantes de COVID en Entre Ríos? Bueno, como continuando con lo que hablamos en la videoconferencia anterior respecto a las características de la variante y de la implementación a nivel nacional que se hace de la vigilancia genómica, esto es evaluar de algunos casos confirmados, no se van a evaluar todos, sino que algunos casos confirmados que van ocurriendo en el país, que tienen algunas características epidemiológicas que lo hacen relevante, se van a estudiar el genoma de esos virus para poder detectar algunas de las variantes de interés. Las variantes de interés se consideran aquellas variantes en las cuales puede haber alguna modificación en el comportamiento epidemiológico de la transmisión del virus, como puede ser aumentar la contagiosidad, también que pueda llegar a evadir la inmunidad de las otras variantes o incluso de la vacuna, aunque pueda tener algún cambio en lo que tiene que ver con la letalidad. Básicamente ese es el objetivo de lo que se hace de una vigilancia genómica. No es necesario enviar todas las muestras de PCR positiva, esto sería imposible. Hay pocos lugares hoy que tienen la capacidad de llevar adelante una vigilancia genómica, de poder estudiar todo el genoma completo de un virus. Lo que se hace en estos casos, hay que tener en cuenta también que es muy importante que el saber cuál es la variante no modifica en ningún aspecto lo que es las acciones epidemiológicas de salud pública y el tratamiento o lo que tiene que ver con la parte clínica del manejo del paciente. Eso hay que tenerlo claro. La vigilancia genómica está más relacionada a un objetivo epidemiológico, que es poder ver si las variantes que están circulando, cuáles son las que están predominando y si esas que están predominando son unas variantes de interés, o también para evaluar si no existe alguna variante nueva que se esté generando en nuestra provincia o en nuestro país que pueda tener otras características epidemiológicas en estos puntos que les dije, que tengan algún nivel de transmisión distinto, que tengan alguna evidencia, alguna diferencia en lo que tiene que ver con su capacidad, de la capacidad que tenemos nosotros de responder al virus. Básicamente eso es lo que tiene que ver. Hoy lo que se hace es enviar muestras, o sea, de algunos pacientes con algunas características, por ejemplo, pacientes povacunales que hayan tenido un esquema considerado completo y hayan tenido cuadros moderados a graves, se van a enviar no todas las muestras, pero sí algunas muestras de estos pacientes. También se van a evaluar en aquellas localidades en donde se observe que hay transmisión comunitaria y que también ha habido un aumento importante de casos. También se van a poder enviar muestras para secuenciar, para evaluar los genotipos. Y bueno, básicamente ese sería el objetivo de la vigilancia genómica. Entonces, respondiendo a los tiempos hoy van a depender de los laboratorios centrales en los cuales se va a llevar adelante esta actividad. Estos reportes van a ser reportes probablemente mensuales, probablemente se van a hacer cada tanto tiempo cuando se junte una cantidad de muestras a nivel nacional, no solamente lo que tiene que ver con nuestra provincia, sino a nivel nacional, y esos reportes van a ser para reportes nacionales de acuerdo a la situación. Obviamente que se van a notificar a cada provincia individualmente cada uno de esos casos, pero lo más importante va a ser tener el panorama a nivel nacional y a nivel provincial de cuáles son las variantes que van a estar circulando en nuestro país. Por eso hay que tener en cuenta que por cada caso que se envíe a secuenciar,
no vamos a estar esperando al otro día o a los 3 días para ver qué tipo de variante es, sino que se hace un análisis a nivel global, más a nivel nacional y a nivel provincial, a lo largo del tiempo de acuerdo a qué variante. Porque, vuelvo a repetir, desde el punto de vista del manejo epidemiológico, qué es lo que hay que hacer, el aislamiento, todo lo que tiene que ver con las medidas que hay que tomar desde el punto de vista de la salud pública y todas las medidas que tiene que tomar el médico frente al paciente no se modifican y no tienen ningún criterio en relación al tipo de variante. Sí, si es una PCR positiva se toma o alguno de los test positivos se toman estas definiciones. Y esas definiciones se toman ahí. Después las variantes van por otro tipo de vigilancia que es la vigilancia genómica. Siguiente pregunta para el doctor Bachetti, de Diario 1. ¿Se está pensando en imponer restricciones a la nocturnidad como ya se proyecta en otras jurisdicciones? En relación a las restricciones o las nuevas medidas, en estas horas está por actualizarse el DNU nacional. Todas las jurisdicciones están a la espera también de este nuevo DNU que, como siempre, brinda un marco para las jurisdicciones, para las provincias, para aplicar o no aplicar distintas medidas. En esa relación les recordamos que hay ya vigentes restricciones en la provincia de Entre Ríos sobre la nocturnidad más que nada, hay que seguir trabajando sobre eso. Cada jurisdicción, cada localidad, cada COES local tiene que seguir trabajando en el monitoreo de las actividades que estén autorizadas, porque en general las actividades están, la gran mayoría autorizadas, lo que sí tienen que llevarse a cabo bajo los protocolos que oportunamente se brindaron. Es importante que recordemos que estos protocolos están vigentes, estas restricciones están vigentes, hay que cumplirlas porque este aumento de la incidencia que viene avanzando en nuestra provincia y en todas las localidades tiene que ver con la circulación de personas. No hay medidas hoy que sean nuevas a la hora de restricciones, hay que esperar primero, como les decía, el DNU marco que brinde la Nación y después se trabajará en la provincia y según las localidades las particularidades de cada situación. Lo que sí queremos dejar en claro es que ya hay restricciones vigentes y hay protocolos en casi todas las actividades que lo importante es cumplirlos. Para el doctor Garcilaso, del sitio web Conectados Concordia. Teniendo en cuenta la cantidad de casos de jóvenes contagiados en la provincia, ¿qué recomendaciones se les brinda para la prevención? Bueno, como venimos reiterando, el año pasado fue un año en el cual, bueno, al incorporarse esta nueva enfermedad, por decirlo de alguna manera, hubo, incluso de la misma comunidad científica, muchísimas idas y venidas en relación a las recomendaciones. Pero hoy ya hay recomendaciones que están claras y que ya están definidas, como la que ya sabemos todos, que es lo que tiene que ver con el distanciamiento, con el lavado de manos, con el uso de tapabocas, principalmente en los lugares cerrados. Esto es básico y esto es fundamental para poder cortar la cadena de transmisión. Como ya habíamos adelantado, la campaña de vacunación, si bien va a aportar y va a ayudar a un objetivo básico y fundamental, que es disminuir la mortalidad y la internación de los pacientes graves, no está dentro del objetivo hoy de la campaña disminuir la transmisión de la enfermedad. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los contagios se dan en personas jóvenes, como muy bien dice la pregunta, y muchas de estas personas no van a estar vacunadas, pero sí van a tener la capacidad de transmitir la enfermedad. También hay que tener en cuenta que las vacunas, en su mayoría, previenen principalmente lo que tiene que ver con los cuadros moderados a graves, pero no los cuadros leves o en un porcentaje menor los cuadros leves. Por lo tanto, una persona vacunada puede también contagiarse y también puede contagiar y no generar la enfermedad o generar una enfermedad oligoasintomática. Por lo tanto, las medidas hoy, por más que tengamos una campaña de vacunación, por más de que tengamos muchas actividades abiertas, hoy las medidas hay que tenerlas mucho más presentes que en cualquier otro momento. Otra cosa que es muy importante en relación, ya dijimos lo que tiene que ver con lo individual, pero también es muy importante lo que tiene que ver con los ambientes cerrados y abiertos. Esto también es otro consenso en el cual ya se ha llegado también, que existe la posibilidad
de transmisión de la enfermedad a través de aerosoles, si bien es más baja que la transmisión que uno puede hacer por gota, por contacto, como se dice habitualmente, también puede existir la transmisión del virus a través de aerosoles. O sea, los lugares cerrados también permiten o favorecen mucho lo que tiene que ver con la transmisión. Ahora viene el invierno, por lo tanto, este es uno de los puntos fundamentales, mantener los lugares cerrados lo más aireado posible. Esa aireación tiene que ser permanente. Una aireación que se haga 1 o 2 veces al día no sirve, sino que tiene que ser una aireación que el aire corra permanentemente. Eso también disminuye el riesgo de transmisión, principalmente en los lugares cerrados. Así que las recomendaciones son básicamente esas. Ya tenemos claro cómo se transmite el virus, cuáles son sus principales vías de transmisión, que es la vía aérea por contacto y por gota, o sea que el lavado de manos, como decía recién, el uso de los tapabocas y la distancia es lo fundamental. Y también mantener los ambientes cerrados lo más aireado posible. Y todas las reuniones que uno tenga que hacer, esas reuniones que sean de la menor cantidad de gente posible, que sea gente que uno conoce, eso es muy importante. Y que sean también o al aire libre o en lugares donde uno pueda mantener la distancia y con una buena circulación. O sea que esas recomendaciones hoy están claras y hoy están bien definidas desde el punto de vista científico y epidemiológico, y eso es lo que hoy tenemos que llevar adelante cada uno individualmente. Siguiente pregunta para el doctor Diego Garcilaso, de Diario 1. De acuerdo a las proyecciones con las que cuenta el gobierno provincial, ¿para cuándo se espera un pico de contagios? Bueno, como siempre decimos en relación a esto, el aumento de la incidencia va a depender muchísimo de la circulación de personas. Como mostramos en el primer gráfico, lo que tiene que ver con la tendencia, cuando veíamos cómo se dieron en nuestra provincia los distintos aumentos de incidencia, los distintos picos que se fueron dando a lo largo del año pasado, ustedes ven que no hay un número constante y no hay un solo pico, sino que se ha observado varios momentos en el año en los cuales nosotros pudimos detectar aumento de la incidencia. Hoy estamos en un momento en el cual estamos viendo esa última parte, en este último mes, que está repuntando el número de casos y aumentando la incidencia. Probablemente por el nivel de circulación que estamos viendo, estemos iniciando otro periodo importante del número de casos. No sabemos hasta cuánto va a durar ni cuál va a ser el número máximo de casos. Eso va a depender obviamente de la circulación y las medidas que se vayan tomando, y tampoco sabemos cuántos de estos periodos vamos a ver en el año. Pregunta de micrófono digital de Viale para el doctor Bachetti. Teniendo en cuenta que hoy estamos discutiendo lo mismo que en marzo del año pasado, pero con la diferencia de que ahora hay personas fallecidas por COVID, ¿notan que la gente ya no se cuida como antes? Bueno, hay una cuestión social que es bastante entendible, por decirlo de alguna manera, en relación a que luego de un año de medidas y de restricciones y de idas y de vueltas, hay un desgaste en la sociedad importante a la hora de establecer nuevas conductas o volver a conductas de meses anteriores en relación a la pandemia. Si bien, repito, es entendible, lo que sí está demostrado es que el combate o la lucha que podemos darle al aumento de casos, a la pandemia y a la mortalidad, tiene que ver con respetar estas medidas y garantizar la menor circulación de personas y bueno, que haya menos contagios. En realidad esa es la herramienta y el arma que tenemos hoy como sociedad para combatirlo. Claramente no es lo mismo que hace un año porque hay un desgaste mucho más importante y es lógico, pero bueno, hay que hacer un esfuerzo porque esto se combate entre todos y se combate de esa manera, garantizando medidas de cuidado, volviendo a reforzar estas conductas puertas adentro, en nuestras casas, en nuestros trabajos y por supuesto tratando de que la circulación de personas sea lo menor posible porque el virus, lo decimos desde el primer momento, es lo primero que se supo y no es solo por el coronavirus, sino en todos los virus, se mueve por las personas, no se mueve solo, así que
Es desgastante, ha pasado más de un año, ni hablar con el personal de salud, se los decía al principio, por eso la felicitación, porque la verdad que se sigue trabajando como hace un año, pero las medidas que pueden contener este avance tienen que ver con esfuerzos individuales y esfuerzos de la sociedad. Pregunta de Radio Nacional de Gualeguaychú para el doctor Garcilaso. El reporte nacional de este martes notificó más de 300 casos positivos más que el informe provincial. ¿A qué se debe esa notoria diferencia? Bueno, primero y principal, la base de información es la misma. O sea, el Sistema Nacional de Vigilancia, la provincia de Entre Ríos, notifica a través de sus nodos epidemiológicos en todas las localidades directamente al Sistema Nacional de Información en Salud. Lo que hay son diferencias en los puntos de corte. Hay momentos en cuales la provincia hace un corte para evaluar los casos que se notificaron hasta ese momento y la nación hace en otro momento. Entonces, es muy probable que no coincida el número que se reporta diariamente de los casos que se van confirmando en ese momento. Esto hay que aclararlo. Una cosa es la fecha o el momento en el cual se notifica o se reporta el caso, o sea que la persona consultó, la persona se hizo el estudio, se le dio el estudio y ese caso se reportó al sistema. Y otra cosa es que nos interesa a nosotros desde el punto de vista epidemiológico, es la fecha de inicio de síntomas o cuando la persona se considera que empezó a tener la enfermedad. La evaluación de la curva epidemiológica, que es la que vimos recién, de los indicadores epidemiológicos que vimos recién, todos se evalúan de acuerdo a la fecha de incidencia y no la fecha de reporte. La fecha de reporte tiene un valor más que nada para los partes diarios, más que nada para los partes de prensa, para saber cuántos casos se reportaron durante ese día. Pero no están relacionados directamente al comportamiento epidemiológico que tuvieron esos casos. Tranquilamente un caso que se notifica hoy, la persona puede haber iniciado síntomas hace 2 semanas atrás y se notificó recién hoy. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, que lo que se reporta diariamente en los partes de prensa está relacionado al reporte de la información de los casos que se notificaron ese día. Pero esa no es la información que se debe analizar al momento de analizar la curva epidemiológica, los indicadores epidemiológicos en los cuales se utiliza la fecha en la que la persona inició con los síntomas. Siguiente consulta para el doctor Bachetti de Informe Litoral. ¿Qué sucede con aquellos mayores de 70 años que aún no fueron llamados para ser vacunados pese a que se inscribieron? ¿Deben esperar o llamar al 0800? Bueno, en toda la provincia no es uniforme el inicio de grupos por cuestiones poblacionales y de proporción. En este caso se van a vacunar todos, primero que nada contestar eso, todo el mayor de 70 se va a vacunar. Lo que vamos a hacer en localidades más grandes es que por dificultades en el registro hemos tenido muchas personas que se han registrado y ha habido errores en el nombre, en la fecha de nacimiento, en los teléfonos. Es esencial a la hora de contactar a esa persona para otorgarle un turno, tener bien todos esos datos, pero más allá de eso, para que se queden tranquilos, nosotros, por ejemplo, en localidades como Paraná y en otras localidades grandes va a pasar lo mismo, se va a coordinar una jornada específica para todas estas personas que estén registrados o que quieran vacunarse mayores de 70 años, se va a notificar oportunamente por medio de una comunicación de prensa a dónde tienen que ir y cada localidad va a tomar determinaciones de este tipo para poder avanzar y completar este grupo. Como siempre decimos, los grupos se inician, pero muchas veces se continúa con el grupo siguiente sin haber culminado el 100% del grupo anterior. Esto tiene que ver con el avance y con la dinámica. Todas las personas que por algún error en la carga de datos, en el registro y demás, no hayan sido notificadas mayores de 70 para vacunarse aún, va a haber jornadas específicamente para ellos para completar esa vacunación, para hacer la primera dosis específicamente. Eso se va a notificar oportunamente, así que quédense tranquilos todos, que en los próximos días se va a estar comunicando cuándo y dónde tienen que ir a vacunarse, por supuesto con el DNI, que es para que sepamos la edad que tienen y todos van a estar vacunados. El grupo de adultos mayores de 70, si bien en muchas localidades ya se arrancó con el grupo entre 60 y 69, no van a quedar afuera y en los próximos días se va a estar comunicando cuándo se completa su vacunación. Pregunta del portal 7 Páginas para el doctor Diego Garcilaso.
Con el antecedente de que un camionero brasilero debió ser atendido en la ciudad de Federación infectado con la cepa Manaos, ¿se implementarán controles sobre el corredor de la autovía? Bueno, los controles ya se han indicado. También es muy importante lo que tiene que ver con la transmisión de estas variantes. Hoy está predominando en Brasil, principalmente está predominando la cepa Manaus, o sea que muy probablemente una persona que se confirme que ha viajado o que viene de Brasil, lo más probable es que esté contagiado con esta nueva variante. Lo que sí, bueno, hay que tener en cuenta es principalmente los corredores seguros, que esto se está trabajando también con los sindicatos de camioneros, con todo lo que tiene que ver con gobernación, todo lo que tiene que ver con los pasos fronterizos y también con el Ministerio del Interior, quien es el que aporta la información de aquellas personas que están viajando hoy desde el exterior, tanto sea por vía terrestre, por vía aérea y por vía marítima. Esto lo informa el Ministerio del Interior de la Nación a todas las provincias y la provincia distribuye esa información a las distintas localidades para hacer la indicación principalmente de lo que tiene que ver con el aislamiento. Se han tomado algunas medidas en relación a los hisopados, a realizar hisopados, pero como ya sabemos el hisopado negativo no garantiza que la persona no pueda llegar después a desarrollar la enfermedad. De hecho, nosotros tuvimos un caso puntual de una persona que ingresa al país con una PCR negativa y a los 4 días inicia con síntomas y después se confirma para una de las variantes de interés. Por eso es muy importante tener en cuenta que si bien muchas de estas personas van a ingresar con hisopados negativos, el aislamiento, la cuarentena que se indica a estas personas es mucho más importante que el test. Última pregunta para el doctor Bachetti, de Infor Villaguay. ¿Cómo continúa la vacunación para los grupos de riesgo? ¿Cuándo comienza la población de 18 a 59 años con factores de riesgo? Bueno, en el marco del avance, en un primer momento se inició con los adultos mayores de 70, se está continuando en la provincia, ahora estamos en la transición del grupo de 60 a 69 años e inmediatamente después de ese grupo el que continúa es el grupo de personas entre 18 y 59 años con factores de riesgo. Es un grupo muy numeroso, es el más grande dentro de los grupos de riesgo, tiene particularidades, probablemente se tenga que realizar en subgrupos esa vacunación, como hicimos escalonadamente dentro de los grupos que se comenzaron. Un ejemplo, por ejemplo, el personal de salud se inició con las personas de las terapias y los que están más en contacto. En este caso también va a ser igual, al ser un grupo tan numeroso, se va a empezar escalonadamente con otro subgrupo dentro de las personas con comorbilidades. Son los grupos que hoy estamos priorizando, en eso queremos remarcar de que la provincia de Entre Ríos está poniendo todo el énfasis en la vacunación sobre las personas con riesgo de la mortalidad, mayores de 60 y posteriormente este grupo de 18 a 59 con comorbilidades o con enfermedades concomitantes. No se va a continuar en este momento con sectores. Dentro de los sectores de esenciales puede haber personas con riesgo, no hay ninguna duda, pero también puede haber muchas personas que no están dentro de estos grupos de riesgo de mayores de 60 o con enfermedades. Por eso todo el énfasis está encaminado a los mayores de 60 y posteriormente al grupo de 18 a 59 con enfermedades. De esta manera damos por finalizada la conferencia de prensa del día de la fecha sobre la situación epidemiológica y el plan rector de vacunación COVID-19 en Entre Ríos. Desde ya, muchas gracias.